gusto, Yolanda. Ahorita vamos a bueno, va a estar grabada esta sesión, por cierto, lo acaban de avisar. Acabas de darle el punto, lo vamos a ver ahorita más adelante esto que dices, tal vez yo tengo esta capacidad más acentuada que esta o que la otra persona, ¿no? No podemos encerrarnos en el mismo costalito a todos quizás. Muy bien, gracias, Yolanda. Amparo, levantaste la mano. Sí, maestra, mira, la palabra cambiar a mí me ha dado una serie de conflictos durante algún tiempo, porque yo he escuchado que no se cambia, se modifica, y más en una edad ya considerable, que es una persona con ciertas actitudes, forma de vida, estilo de vida, que no cambia, nada más modifica. Pero yo creo que sí es muy importante por decir algo, la enseñanza en los pequeños, desde el kinder hasta pues a una edad considerable, que podría decir secundaria o más allá, de sí ir checando esta palabra cambiar. A mí me cuesta mucho trabajo entenderla, que Sí. sí podemos cambiar o no podemos cambiar, o si nada más modificamos. La verdad no te podría decir que lo tengo tan definido, maestra. Bien, Amparo, gracias. Fíjate, ahorita vamos a ver si yo logro plasmar esto que quiero, pero justo la propuesta humanista de Rogers lo que establece es que todo ser humano tiene también una capacidad de cambio. Va a vivir toda su vida procesos de cambio. Y que el ser humano, que tiene que ver mucho con su propuesta, se va a convertir en una persona porque cambió actitudes hacia sí misma y hacia las otras personas. Él sí lo toma como un cambio y un constante cambio además, ¿no? Bien. Bueno, en esta propuesta humanista, justo lo que estaba diciendo yo ahorita es que se toma en cuenta el proceso de convertirse en persona. Ahorita vamos a ver qué es esto de convertirse en persona, porque pues, todos nosotros en general en realidad somos personas, ¿no? Pero para Rogers hay ciertas características muy particulares que convierten al otro en persona. Y en este proceso educativo, desde la propuesta humanista, lo que se prevé, lo que se espera, lo que se busca, es que el alumno, el educando, se convierta en una persona. Y esto se va a lograr cuando se consideren en el proceso de enseñanza-aprendizaje no solamente el ámbito de la inteligencia, ¿no? No solamente el ámbito en el que el alumno recibe información y la procesa y la convierte en conocimiento, sino también si se toman en cuenta el ámbito afectivo, la conducta, que es ahí donde también se puede generar el cambio. Y justo también esto es lo que yo les estaba contando, ¿no? Para Rogers existe una tendencia actualizante hacia la madurez. Para mí, y creo que en general para varios teóricos humanistas, madurez significa que la persona pasa del apoyo de los otros al autoapoyo. Yo soy capaz de nuevamente responsabilizarme de mis acciones, de mis procesos. Yo soy capaz de promover esos procesos porque me he movido hacia ese estado de madurez. Ahora, ¿qué es la persona para Rogers? La persona para Rogers es un ser humano digno y valioso. Para él, todo ser humano, y hablo de todo ser humano, un ladrón, sé que de pronto cuesta trabajo, ¿no? De pronto pensar, bueno, un asesino, mi primo que me encerraba en un cuarto con pósters de Iron Maiden cuando era niña, es una persona digna y valiosa, ¿no? Y que esa persona, ese ser humano, se va a abrir a la experiencia de todas sus necesidades personales y sociales. Para Rogers, un ser humano se convierte en persona, es decir, es un concepto
que sí utilizamos para denominar a todo ser humano que anda en la Tierra, ¿no? Pero con las características de Rogers, el ser humano se convierte en persona cuando es capaz de voltear a ver su experiencia de vida y es capaz de identificar sus necesidades personales y sociales. Y además puede mencionarlas, puede ponerles nombre, ¿no? El ser humano se convierte en persona cuando elige caminos constructivos y de crecimiento. Para Rogers, ante esta tendencia actualizante, el ser humano siempre va a construirse, siempre va a estar en constante construcción de su ser. Y esta construcción siempre va a estar unida a sus necesidades. La persona identifica sus necesidades y entonces se construye con base en ellas. Y por lo tanto, va a promover su propio crecimiento. Algo muy importante también para Rogers es que la persona, como un organismo, como un ser integrado, va a poder ser capaz, además de ver su experiencia y sus necesidades, va a ser capaz de ver los aspectos de sí mismo en su totalidad. Tanto aquellos que en algunos momentos podrían parecer no tan gratos, como aquellos que son fabulosos. Y los va a integrar, no va a negar ninguno, no va a negar ninguna de sus experiencias. Eso lo va a convertir en una persona. Y bueno, finalmente, la persona para Rogers siempre se va a formar con base en su experiencia de vida. Y ahorita vamos a ver cómo esto se puede trasladar a esto que pues es parte de la charla, que es el ámbito educativo y cómo desde la educación el profesor, el educador, puede lograr que el alumno también sea una persona en términos rogerianos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que esta educación influya de tal manera que el alumno se transforme en una persona? Y vamos a empezar un poquito en materia de educación, ¿no? Para Rogers, la educación promueve muchas cosas, ¿no? Pero a mí las más importantes me parece que son, por un lado, el crecimiento personal y por el otro, pues facilita el aprendizaje significativo. No nos vamos a detener tanto hoy a discutir o esclarecer qué es el aprendizaje significativo. Solo diré que en términos rogerianos o en términos de la propuesta humanista, el aprendizaje significativo es aquel que se da cuando la persona que lo recibe conecta justo su experiencia de vida, sus necesidades con aquello que se le está dando para aprender. Hace una conexión. No solamente conecta lo que está recibiendo con conocimientos previos y lo convierte en un nuevo conocimiento, sino que eso que recibe le da respuestas de vida a la persona, se conecta con sus experiencias previas de vida y lo emocionan y lo hacen feliz o lo frustran o lo enojan, lo mueven. Ese es el aprendizaje significativo, breve, o sea, muy escueto y brevemente, pero no nos vamos a detener en esto, ¿no? Entonces, para Rogers la educación promueve esto, tanto crecimiento personal como el aprendizaje significativo. A mí de estas dos dimensiones, en esta charla la que más me interesa voltear a ver es la de crecimiento personal, ¿no? Porque finalmente la educación logra o puede lograr esta transformación hacia el crecimiento de la persona. Estos cambios, Amparo, ¿no? Que de pronto dices, es que me cuesta mucho, me cuesta trabajo todavía esta palabra de cambio. Vamos a ver en qué sentido promueve esos cambios o en qué sentido promueve ese crecimiento personal. Y vamos a ver esto, ¿no? Según Rogers, en esta propuesta humanista, el estudiante va a convertirse en una persona que, como ya lo dijimos, se va a responsabilizar de sus procesos, ¿no? Va a ser una persona
que tendrá iniciativa propia. Pronto suena un poco, no sé cómo les suena a ustedes, ¿no? Pero yo cuando leo esto digo, bueno, sí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, ahorita en este ambiente virtual que hemos estado ya 2 años? ¿Dónde queda la iniciativa? Hay mucho cansancio, hay mucho hartazgo. Pero vamos a ver cómo el papel del profesor tiene mucho que ver en que el estudiante se anime a echar mano de esa iniciativa. Piénselo de esta manera y ténganlo presente también. Recuerden, para Rogers, todo ser humano, toda persona tiene la capacidad de moverse en una tendencia actualizante, tiene la capacidad de estar en constante movimiento, constante cambio. El asunto es que muchas veces, y regresando a esta historia que yo les conté, muchas veces la persona, el estudiante en este caso, se puede encontrar ante ambientes, ante experiencias que lo frenan. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿en algún momento ustedes han vivido una experiencia en la que sus ganas de hacer, en la que su iniciativa haya sido frenada? ¿O en algún momento ustedes han vivido la experiencia el, de frenar la iniciativa de alguien más? ¿Le ha ocurrido a alguien? Yo, por ejemplo, les conté esta historia, ¿no? Un profesor que me puso el freno y me dijo, tú no vas a la escolta porque además siempre te has creído la mamá de los pollitos y ahí te va tu baño de humildad, ¿no? Tu lección de vida. ¿A alguien le ha pasado algo así? ¿Mario? Es que es complejo porque, bueno, lo primero que se me viene a la mente es frenar la iniciativa. Tal vez es válido en el momento en el cual alguien más se quiere hacer daño, ¿no? No sé, en el momento en el cual se quiere, se va a aventar a una calle transitada y bueno, pone en riesgo su vida porque hay una serie de autos, ¿no? O peligros, y en ese caso es válido, ¿no? Pero en la educación, a mí fíjate que me encanta el tema del enfoque centrado en la persona. Con el paso de los años lo empiezo a encontrar un tanto utópico. Uh-huh. Es fascinante y las utopías al final sirven para seguir caminando, ¿no? Este proceso de convertirse en persona de los estudiantes es bellísimo. Eh, es como, ya para concluir, es que sería un riesgo tal vez el dejar sin una estructura un sistema educativo, desde las simples reglas de levantar la mano, ¿no? O mantener el micrófono apagado, porque si no se volvería caótico. Si no mal recuerdo, en educación, en uno de los libros de educación de Rogers, de hecho él propone que sus experimentos surgen en efecto a partir de los grados académicos de preparatoria y posteriores, universitarios, porque en grados más básicos, esta educación centrada en el alumno, sin estructura, se vuelve un tanto caótica, ¿no? Para niños o adolescentes que requieren cierta línea. Hasta ahí mi participación, Amalia. Bien, Mario. Creo que tocas un tema también muy importante porque sí, ahorita suena, lo que estoy planteando es muy, es muy utópico, tienes toda la razón, suena súper bonito. Y a donde yo quiero llegar un poco, en un ratito, es justo esto que tú dices, ¿no? Sobre los límites, sobre cuáles son las limitantes, pero también cuáles son los límites que se, se proponen también desde esta corriente. O sea, no se trata tanto de una corriente que es súper flexible y totalmente abierta. Rogers también propone, a ver, sí, el alumno se responsabiliza de sus procesos y tiene iniciativa propia y se respeta esa iniciativa y se respeta esa responsabilización, pero es cierto que hay una estructura sobre la que se tiene que cimentar
esta forma de educar. Les cuento rápidamente, ¿no? Me acaba de ocurrir con un alumno que, bueno, ha faltado ciertas ocasiones a sus clases y él me pide que yo sea humanista, ¿no? Es que no me pongas falta porque me pasó esto y esto en mis clases. Sé humanista conmigo, ¿no? Y bueno, la respuesta es, entiendo, me pongo en tus zapatos, pero hay reglas también, ¿no? Sí hay una estructura que seguir. Un poquito, lo que yo entiendo a lo que se refiere toda esta parte es que este aprendizaje, este proceso de enseñanza-aprendizaje en el que posibilitamos la transformación del alumno en una persona, va a, a ir más allá incluso del ámbito educativo. Por eso es una transformación. Va a ir más allá del aula. Se trata también de formar, si lo quieren ver, en ciudadanos o seres humanos que tengan la capacidad de estar en contacto con otros de formas más nutrientes, ¿no? Pero sí, Mario, yo también tengo es una línea muy delgadita entre libertad, flexibilidad y una estructura que sí, claro, debe seguirse, ¿no? Pero muy bien, gracias, Mario. Y ahora María Eugenia y creo que Amparo también había levantado la mano. Y a mí me pasó en uno de mis trabajos que yo siempre llegaba y le decía a mi jefe, ay, aquí está mi trabajo y todo, y siempre me corregía, siempre me corregía. Nunca, o sea, nunca, de verdad, nunca me dijo, está bien, ¿no? Entonces ya después entendí que así era su manera de trabajar, porque al principio me sentía como mal, ¿no? Porque yo siempre llegaba con iniciativa, con otras cosas diferentes, propuestas y demás, y él siempre me corregía. Entonces después pensé que a lo mejor era su manera de trabajar y lo que hacía era esperar a que él me dijera qué quería que hiciera, ¿no? Entonces es ahí te cuarta tu libertad, te cuarta tu creatividad y tu iniciativa, ¿no? Pero bueno, Sí. son maneras de trabajar y de alguna manera pues era un trabajo y tenías que cumplir con él, ¿no? Oye, María Eugenia, y cuando, antes de que tú llegaras a esa conclusión de, bueno, es su forma de trabajar, antes, ¿tú te acuerdas qué pensabas de tu trabajo? ¿Qué pensabas de ti? No, es que yo, pues es que el problema era que yo sentía que estaba haciéndolo bien, ¿no? Mm. Iba como se había propuesto, como se había, pero él era muy dado a decir, no, le faltó un punto, le faltó una coma, le faltó así, o sea, siempre me corregía por cosas mínimas, ¿no? Y entonces me sentía frustrada al principio, pero después vi que no nada más era conmigo, sino con todos, era así. Entonces pensé que era su manera de trabajar, que entonces pues lo acepté y pues trabajé como él quería, ¿no? Trabajar, ¿no? Ujú. Bien, gracias, María. Amparo. Sí, una situación que me pasó, rápidamente la digo, en cuarto año de primaria, iba a ser se iba a escoger a la chica, a la niña que podía participar en el carnaval El Lago de los Cisnes. Nos pidieron que hiciéramos más bien un poema, y el mejor poema que estuviera, que ganara, esa niña iba a participar. Se hicieron unos cisnes muy grandes para los carros alegóricos aquí en el área, y pues bueno, yo me esmeré mucho en hacerlo, iba en cuarto año de primaria, ya lo superé, ya lo he platicado porque sí me dejó un poquito como siendo marcada, por no decirlo así, de una manera triste, ¿no? Porque yo hice mi poema, lo revisó la maestra o el maestro de artística y la directora, y pues yo había competido con 3 chicas y el mío había sido 3 niñas, perdón, y el mío había sido uno también de los que sí se había premiado, pero se lo dieron a otra niña que no había participado con el poema, sino porque pues cumplía con las condiciones que la maestra quería, güerita, de ojo azul, de pelo rizado, rubio y toda bonita, del estado de Guanajuato. Me acuerdo muy bien de esa niña. Y pues yo no, yo soy del área de Xochimilco, ganó mi poema, pero a mí no me
no me dieron el premio y no participé. Y durante un tiempo sí me sentí como rezagada, como hasta cierto punto lo que se llama ahora de discriminación, ¿no? Y pues yo con esa maestra siempre levantaba la mano. ¿Quién quiere recitar? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere ser maestra de ceremonia? ¿Quién quiere? Pero porque pues sí estudiaba, sí quería yo, ¿no? O sea, sí llevaba yo y cumplía. Pero pues como dice la compañera anterior, creo que nos vamos dando cuenta, yo era muy pequeña para darme cuenta que la maestra discriminaba. Y pues eso fue lo que me pasó, pero ya lo superé. Bien, gracias, Gracias. Amparo. Gracias. Fíjate, ahorita vamos a ver qué tanto se relaciona esto que también nos cuentas con justo la propuesta de Rogers respecto a yo como educador, ¿qué tengo que darle a mi alumno? ¿Cómo voy a presentarme ante él? Claro. Gracias, Amparo. Gracias. Y bueno, entonces, bueno, están estas experiencias, ¿no? Como les digo, sí es una persona que tiene iniciativa y se responsabiliza, pero también necesita que quien está de frente, pues le permita tener esta iniciativa y responsabilizarse. El estudiante será una persona cuando sea capaz de utilizar sus experiencias de forma libre y creadora. Cuando trabaje por objetivos propios y no por aprobación, que esto es muy de pronto difícil, ¿no? Mario, muy utópico también, como lo dices. Nuestra estructura, nuestro sistema educativo, pues trabaja mucho en el sentido de, pues, el reconocimiento, cuántas escuelas no están llenas de cuadros de honor y se dan diplomas a final de cada ciclo escolar o cada semestre y se le aplaude al alumno que tuvo mejor promedio, hasta la escoltas para eso, ¿no? De repente. Y lo que dice Rogers es, no. El alumno será una persona responsable con iniciativa, libre y creadora cuando trabaje por sí, por sus propios objetivos, más que por buscar la aprobación de la otra persona. Y esto se va a lograr, ahorita lo vamos a ver, toda esta lista que está aquí, se va a poder lograr con el alumno cuando el profesor, cuando el educador, cuando el facilitador entienda su papel en la relación con ese alumno, ¿no? Sí es cierto que el alumno va a poder, va a aprender a vivir sus emociones y sus sentimientos, va a poderse adaptar con flexibilidad a varias situaciones, a cambios de experiencias. Un alumno convertido en persona va a poder ser crítico y realista, va a mejorar sus relaciones interpersonales. Ese es como el producto acabado, ¿no? El tema aquí es voltear a ver cómo, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que eso pase? Yolanda, levantaste la mano. Sí, perdón, interrupción. Me llamó la atención lo de buscar sus objetivos, más no la aprobación, pero todas las escuelas te condicionan a que tienes que aprobar y pasar un examen. Y si no, si por ejemplo no ya que tengas un 5, pues ya no aprobaste. Por ende, si tienes puros 5, puros 4, etcétera, pues no apruebas el año. Entonces es como contradictorio ese punto para mi gusto. Es que no me refiero a la aprobación del curso, Yolanda, o a la aprobación de la materia o del ciclo. Me refiero más bien como a la aprobación de los otros, como... Por eso, es lo mismo, es una aprobación. Te está aprobando un maestro según tus conocimientos. No es lo me mismo. Refiero, no, fíjate, no me refiero a esa aprobación, me refiero a la aprobación de yo voy a hacer esto para que mi maestro me dé un aplauso y a partir de ese aplauso yo sienta que soy valioso. Yo voy a sacar Entonces, una aprobación de persona a persona, no tanto de institución, sino de persona a persona, de individuo a otro, entonces. Fíjate, trabajo por mis objetivos, trabajo por mis ganas, trabajo por, les decía ahorita, el aprendizaje significativo es desde cuando el alumno aprende algo que lo hace, lo emociona, lo mueve, lo conecta con sus propias experiencias. Entonces, es un alumno que trabaja
por esta simple sensación de, ay, esto que estoy aprendiendo se conecta conmigo, con mi ser. Lo hago porque a mí me mueve, porque se conecta conmigo, más que hacerlo porque quiero que mi compañerito de al lado me diga que soy muy listo, me diga que soy muy bueno. En ese sentido va esa aprobación, Yolanda. Entonces, el tema aquí es, pues, preguntarnos, ¿cómo es posible? ¿Cómo se da? O sea, sí se puede, o sea, sí puede pasar que el alumno tenga todas estas cualidades que lo conviertan en persona. Y bueno, hay varias premisas sobre el aprendizaje significativo que nos pueden ayudar a decir, sí, 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 o sea, sí se va a convertir en persona cuando recibe un aprendizaje significativo. A mí las dos que me parecen ahorita en este momento más importantes, justo es un poquito esto, Yolanda, respecto al autoconcepto y respecto a la independencia, la creatividad y la confianza contra la autocrítica y la autoevaluación. Josefina, levantaste la mano. Sí, gracias, muy amable. Entendiendo como aprendizaje significativo aquello que un joven aprende por convicción. Tuve la oportunidad de observar a un joven que le decían que es el ecosistema. ¿Por qué? Porque ese niño o ese joven se comía un reptil. O sea, el animal comía un reptil. Y así se fue el ciclo, ¿no? Entonces el joven, al observar esto, pues aprendió, pero no entendía el por qué. Entonces, un aprendizaje significativo en donde a un alumno o a un joven se le está motivando, él mismo se motiva en el aprendizaje. Entonces, creo y considero que el autor tiene una visión muy importante en este aspecto y que algunos maestros pues debemos de tener esa intuición de poder manejar en los alumnos esa forma de amor y de conocimiento por sí mismos, ¿sí? Yo entiendo que a veces, a lo mejor los adultos, ¿verdad? No tenemos las capacidades o el intelecto para comunicarnos con un joven, aún así que ya pasamos por esa etapa, para poner, o se nos va, para poder que ese niño tenga la visión de una posibilidad de error en sus trabajos. Sin embargo, no es para que se sienta mal, sino al contrario, a veces sí carecemos los adultos de no saber cómo comunicárselos a los alumnos, que su trabajo es bueno, pero que le faltó, ¿no? Entonces, no, eso que le faltó, no tenemos la motivación nosotros como adultos en dejárselo saber a los alumnos, ¿no? Para que ese alumno tenga el interés lúdico, tal vez en el juego, de poder insistir más en ese aprendizaje significativo, como en el ejemplo que estoy poniendo del alumno cuando observa un reptil que se come a otro, el ciclo de la vida, y luego ve el ecosistema, y luego ve el sol, y por qué sale el sol, y luego por qué las plantas. Entonces, él empieza en un sistema a observar. Él está observando y eso a él mismo lo motiva a buscar más información. Y es cuando considero que los adultos pues entramos ahí en esa panorámica a mostrarle al alumno o al joven esa información, ¿no? Entonces, para mí eso sería un aprendizaje significativo, de acuerdo, el autor pues no está proyectando mal todas esas emociones que nosotros tenemos que poseer y que dejárselos a nuestros jóvenes en un momento dado, ¿no? Mi opinión. Sí, muy bien, Josefina, gracias. Fíjate, tú dijiste algo que creo que no está por demás repetirlo, tú dices con amor, ¿no? Lo que promueve también el humanismo, la propuesta humanista en el ámbito educativo es poner enfrente el amor. Sonará cursi quizás, sonará como, ¿y eso cómo se hace? Pero vamos hacia ese lugar, ¿no? Y fíjate, Josefina, tiene mucho que ver esto que dices y también la experiencia que nos contabas, Amparo, con esta posibilidad de que el alumno desarrolle estas características que vimos en la diapositiva anterior para convertirlo en persona, ¿no? El aprendizaje logrará también ser significativo y el alumno logrará este proceso de convertirse en persona desde este aprendizaje significativo cuando las amenazas
al autoconcepto de sí, o sea, obviamente valga la redundancia, el autoconcepto que tiene de sí, se reduzca, se reduce. Yo me imagino, Amparo, tomo tu ejemplo, que cuando viste que esta niña de Guanajuato, distinta a ti, la pusieron sin haber hecho lo que tú sí, el poema, sin haber participado como todas, pues no sé si en ese momento algo del autoconcepto que tenías de ti se puso en duda, ¿no? Como, no sé, me voy a permitir nada más y tú me dices, ¿no? Pero puede que pase, a lo mejor a ti no, pero puede que pase. Híjole, es que yo no soy tan bonita, o es que yo no tengo el cabello tan lindo, o es que, pues de entrada yo ni siquiera tengo el mismo color de piel, ¿no? No sé si por ahí se pudo haber amenazado tu autoconcepto. Sí, 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 por ahí fue, por ahí fue. Sí. Entonces, sería lo contrario, fíjate, en un ambiente, en un espacio de escuela humana, humanista, el autoconcepto del alumno va a estar lo menos amenazado posible. No se le va a juzgar al alumno por lo que es, por lo que hace. Es más, ni siquiera se le va a juzgar, pues, ¿no? Se le va a considerar y entonces por eso se va a respetar su iniciativa, se va a promover que se responsabilice, bla, bla, bla. Y en ese sentido, pues sí se va a facilitar la independencia, la creatividad y la confianza en sí mismo, o sea, la confianza que el alumno tiene en sí mismo. Y se va a tratar de hacer de lado, o se va a tratar de darle menos valor a la autocrítica del alumno y a la autoevaluación, en un sentido no tan nutriente, ¿no? Ahora, yo preguntaba en la diapositiva anterior, ¿cómo se logra esto? ¿Es posible? Con esas premisas que les digo, sí es posible. Y esto es lo que Rogers nos regala, ¿no? Utópico, no, posible o no, fíjense, aquí es donde empieza el proceso que a nosotros como educadores nos puede tocar. Aquí es donde empieza lo que a mí como educadora, como profesora, como facilitadora de un proceso de aprendizaje, me va a tocar realizar. Y es la relación, el tipo de relación que yo desde este lugar voy a promover. En cuanto a la educación, al ámbito educativo, Rogers de lo que se dio cuenta es que la propuesta en finales de los 40, él había ya elaborado, escrito y practicado en cuanto a la relación entre el psicoterapeuta y el consultante, se podía trasladar también a la relación entre el educador y el educando. Rogers, en principio, lo que hizo fue proponer una forma, un enfoque de terapia al que le llamó pues enfoque centrado en la persona, en el que él ponía las condiciones, ponía las necesidades a cubrir en la relación entre el terapeuta y su consultante. Entonces él hablaba de una serie de actitudes y de herramientas que el terapeuta debía aprender a adquirir y después poner en práctica con su consultante. Y después se dio cuenta que había un paralelismo entre esa relación terapeuta-consultante con lo que pasa en el ambiente educativo y dijo, a ver, tal vez en el ambiente educativo pues los profesores no van a ser terapeutas, pero sí pueden tener el mismo papel en la relación que hay entre él y su educando o su alumno o su estudiante. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y dice, a ver, si yo digo que como terapeutas humanistas que siguen el enfoque centrado en la persona, se deben adquirir estas actitudes, pues yo pienso que el profesor también pudiera adquirir estas actitudes y trasladarlas al ámbito educativo. Y desde ahí lograr la misma transformación, lograr el mismo proceso que el consultante pasa
para convertirse en una persona, ¿no? Una persona con esta tendencia actualizante, con esta autorrealización, con esta posibilidad de cambio, con este proceso hacia la madurez. Así como lo hace el consultante, lo va a hacer el alumno. Entonces el maestro aquí empieza a tomar un papel muy importante, porque de alguna manera va a ser la guía en esta relación entre educador y educando. Y bueno, como dice aquí, se requieren ciertas actitudes en esta relación. Primeramente, como les digo, la propuso en la terapia con el consultante, pero vamos a ver cómo se pueden trasladar al ámbito educativo. Vamos a ver 3 grandes actitudes que para Rogers son esenciales en este proceso, en esta relación con nuestro alumno. El educador o el profesor va a tener o va a desarrollar una actitud de autenticidad o genuidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El profesor se va a mostrar ante sus alumnos sin máscaras, sin fachadas, sin trajes de superhéroe que no son suyos, ¿no? O sea, se va a mostrar tal cual es. Al inicio de la sesión, yo les preguntaba nada más así, ¿cómo te sientes hoy? Decirlo, no sé, decirlo así tal cual como ustedes lo dijeron, enfermo, con salud, expectante, contenta, contento. Es una manera tal vez muy sutil de presentarme sin una fachada. Y yo se los dije, por ejemplo, ¿no? Yo, Amalia, hoy estoy triste. En este sentido, el profesor, el educador, va a ser un ser humano que expone lo que siente, lo que piensa y lo que quiere. Va a ser capaz de hacerlo pues de una manera asertiva, de una manera que él se lo permite, pues, ¿no? Nuevamente, sin sentirse amenazado, sin sentirse obligado, va a ser genuina su exposición. Y a lo mejor aquí ahorita están pensando algunos, ajá, pero ¿y cómo le hago cuando tengo un grupo que ni me escucha? Tengo un grupo que, no sé si les pasa, pero tengo un grupo que me cae bien mal, tengo un grupo, me tocó el grupo desastroso, o no me gusta dar esa clase, ¿no? Es parte del proceso. Ahorita vamos a ver cómo le hace el profesor. O sea, estas actitudes no llegan por arte de magia. O sea, no es como que yo tengo una pastillita. Ah, la pastillita de actitudes rogerianas. Me venden el frasquito, ¿no? Saco mi pastillita y todos los días me tomo una hasta que se acabe el frasquito y ya, ¿no? Ya adquirí todas las actitudes rogerianas. O sea, no es un proceso inmediato. Rogers además lo precisa como un proceso vivencial, de experiencia, para que tú puedas ser genuino o para que tú puedas ser auténtico, necesitas vivir una relación de ese tipo. Necesitas establecer relaciones en las que los otros también sean genuinos y auténticos contigo. Para él es una forma de aprender también. Si yo lo vivo con el otro, lo empiezo a adquirir conmigo. Si yo, profesor, lo pongo delante de mis alumnos, ellos, después de determinado proceso o tiempo, van a empezar a vivirlo hacia adentro, hacia el interior. Y bueno, en esta actitud de autenticidad, pues el profesor también hace conciencia de su propia experiencia interna. Esto también que veíamos al inicio, ¿no? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me muevo hoy? Desde ese lugar puedo empezar a practicar esta autenticidad. Hay otra actitud base en esta relación con el alumno, ¿no?
Es esta actitud se llama aceptación positiva incondicional. En términos muy generales, la aceptación positiva incondicional me permite ver al otro en completud. Es un ser completo, es un ser que es y es lo mejor que puede ser. Y lo acepto con lo que es. Y lo acepto haciendo lo que hace porque es lo mejor que puede hacer. En el caso del estudiante, el profesor, con esta actitud de aceptación positiva e incondicional, va a ver a su alumno, lo va a estimar como un ser humano imperfecto. Lo va a saber imperfecto y lo va a aceptar. Les decía hace ratito, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho o escuchado estas frases de, ay, no, es que ese grupo es horrible, o es que ese alumno no tiene, no tiene remedio? No, 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 no. Te dejo a ese grupo porque, uy, no, está repleto de fichitas, ¿no? No sé si han escuchado esas frases, pero yo me he encontrado en varias ocasiones ante esas situaciones o experiencias con compañeros. No en el instituto, en otros lados. En esta aceptación positiva e incondicional, el profesor con esta actitud va a considerar los sentimientos y las potencialidades del estudiante. Se va a dar cuenta, a ver, ¿qué le está pasando a mi alumno? ¿Qué está sintiendo? Lo considero. Ojo, eso no significa que no va a haber límites, que no va a haber una estructura bajo la que se mueve el proceso, pero sí va a hacer la diferencia en la forma en la que yo me presento con el alumno, ¿no? En esta aceptación, en esta actitud de aceptación positiva e incondicional, voy a aceptar que el alumno se desarrolla y dirige a sí mismo. Voy a confiar en él. Voy a confiar en que es capaz, en que él puede tomar sus decisiones. Y lo acepto porque es una persona con sus propias opiniones y necesidades. Y aquí un poquito lo que decía, no me acuerdo quién fue, creo que Josefina, lo voy a aceptar a cada uno de mis alumnos como es. Voy a estimar a mi alumno rebelde y a mi alumno que entrega sus tareas una semana antes, ¿no? Voy a aceptar las potencialidades y las capacidades del alumno que no habla, como acepto las del alumno que habla todo el tiempo. Voy a verlo desde ese lugar y lo voy a aceptar, porque ese alumno, como un ser humano imperfecto, está haciendo lo mejor que puede en ese momento. Y de pronto es un poco difícil hacerlo así, ¿no? Porque nosotros, pues también seres humanos, estamos también plagados o estamos también trastocados por situaciones muy distintas en experiencia. Lo decías, ¿no, Mario? Bueno, la tercera actitud es la comprensión empática. En el ámbito terapéutico, pues es la actitud empática. Aquí lo vamos a ver en el ámbito educativo, así también como comprensión empática. Y en este sentido, yo como profesora o profesor o educador, voy a poner en práctica esta actitud cuando entiendo y capto la experiencia de mi estudiante tal como la está viviendo, no como yo la espero, no como yo quisiera, sino me voy a poner un poco aquí en los zapatos de mi alumno para tratar de entender cómo está viviendo él el proceso educativo. ¿Por qué le aburre? O sea, voy así desde su aburrimiento, desde tal vez su poco interés, ¿qué le está pasando a ese alumno? Antes de juzgarlo, antes de regañarlo, voy a entender y captar su propia experiencia, los significados particulares de esa experiencia que tiene el alumno. Voy a estar puesta en las emociones y valores de ese alumno. ¿Qué siente? ¿Qué de este proceso educativo él valora? Y un poquito pensarlo de esta manera.
Voy a ponerme en su lugar como si yo fuera el estudiante para mirar este proceso educativo con sus ojos. Y a lo mejor a veces me doy cuenta, caray, no, pues la verdad es que sí, qué aburrida está mi clase, ¿no? O, híjole, me doy cuenta que estoy siendo, pues, no estoy siendo no estoy siendo lo que yo pensaba que estaba haciendo. Entonces son estas 3 actitudes esenciales, ¿no? Y aquí va la pregunta. ¿Cómo le voy a hacer para tener esas actitudes? Yo les pregunto a ustedes, ¿quién creen ustedes que se debe transformar o quién creen ustedes que se va a transformar primero en este proceso educativo? ¿El alumno o el profesor? El profesor, ¿no? El profesor, sí. Es obvio, ¿no? Ujú. Es obvio, pero ¿sabes, Laura? Es tan obvio como muchas veces, o sea, la obviedad es tan grande como la resistencia, Ujú. ¿no? Sí, claro. Porque fíjense, llegar a tener estas actitudes implica también un proceso desde adentro. O sea, el profesor va a llevar un proceso desde adentro. Decíamos hace ratito, ¿no? Un ser humano se convierte en persona cuando es capaz de verse a sí mismo y aceptar todas sus partes y de ser un organismo integrado. Ahora imagínense como profesores en este proceso, pues también nos toca eso, voltearme a ver. Si yo quiero que mi alumno sea capaz de identificar lo que siente, lo que quiere, de responsabilizarse de lo que hace, de lo que dice, yo, profesor, voy a pasar por ese proceso también. Si, si yo quiero tener esta actitud empática con mi alumno, pues a lo mejor voy a necesitar primero tener esta actitud empática conmigo misma como profesora, ¿no? Yo también quiero preguntarles cuántos de ustedes o cuántos de ustedes han vivido situaciones en las que son muy duros o muy duras con ustedes o poco consideradas o muy juiciosas con sus decisiones. Entonces, esta transformación que el proceso educativo desde la propuesta humanista promueve, también va a promover de entrada que la transformación se dé en el profesor. Porque fíjense, para que el alumno se dé cuenta que yo estoy siendo empática, considerada y genuina, debe poder vivenciar y percibir esas actitudes en mí. Pero no son unas actitudes que me pongo cuando entro al salón de clases y que cuando salgo me las quito. Son actitudes que comienzan a ser parte de mi vida, de mi experiencia, y las vivo, digamos, no las actúo como una obra de teatro que es ficticia, sino las voy a vivir, las voy a experimentar, a veces dicen, ¿no? Como a respirar, a inhalar, exhalar de mi ser. Y pues obviamente no es un cambio inmediato. Rogers lo dice, ¿no? No se trata de cambios inmediatos. Muchas veces se trata de cambios incluso dolorosos, ¿no? Duele voltearme a ver muchas veces, duele integrar esas partes de mí que no me gustan, duele tener que detenerme a sentir. Y aquí viene pues este camino a la transformación. Este camino a la transformación nuevamente está movido por el autoconcepto de entrada que tiene el educando y el educador. ¿Qué dicen sobre sí mismos? Compañeros, profesores o no, profesoras o no. ¿Qué te dices a ti sobre ti misma? ¿Cuál es el autoconcepto que tienes de ti? ¿Cuál es el autoconcepto que han escuchado de sus alumnos? ¿Qué se dicen los alumnos sobre sí mismos? ¿Han escuchado alumnos que se dicen, por ejemplo,
no, es que soy muy malo en esto, me va a ir muy mal. O es que yo no soy capaz. Yo he escuchado a muchos alumnos que se dicen, es que soy un tonto, es que soy muy burro. ¿Qué han escuchado ustedes? ¿O qué te dices tú? Bueno, es que, por ejemplo, he escuchado, las matemáticas no son para mí. Yo doy clase de psicología Ujú. y de ética en preparatoria y en universidad, pero de otras materias, generalmente las ciencias les cuestan mucho trabajo a los alumnos y a mí se me hace súper extraño que el plan de estudios, que la currícula tenga tantas horas dedicadas a matemáticas, a química, a física, a biología, y muy poquitas horas a artes, ¿no? Y muchas clases además mal terminadas o a deportes, cuando eso, ¿no? En el cuerpo te hace mucho más persona, el estar en contacto con tu corporalidad, con tus emociones a través del arte, que simplemente en la razón, ¿no? El 70% del tiempo de educación va acá, ¿no? A la cabeza, ¿no? Y entonces, es interesante, yo creo que hay una parte hasta que bloquea a los alumnos que dicen, no, ya después de 5 horas de matemáticas a la semana por, no sé, 20 años, no, ya no, Ujú. 12 años, ¿no? De educación hasta preparatoria, ya no quiero más matemáticas, pero eso de pronto se autosabotean mucho en las ciencias, en matemáticas, química, por ahí. Ujú. Sí, Mario. Sí, yo también veo eso, ¿no? 3 horas de historia y 5 horas de cálculo integral, ¿no? Por ejemplo, o 1 hora de orientación a la semana y 5 horas de química. Sí, es así. Y fíjate, yo lo pienso de repente, que tal vez desde este autoconcepto es que, ¿por qué a él se les dificulta tanto las ciencias exactas, las matemáticas? Pues no sé si de pronto exista también esta noción de es para inteligentes, es para listos, es para hábiles. Y mi autoconcepto es que yo soy una persona, no soy inteligente, no soy hábil, no, ¿no? Probablemente. Juan, ¿levantaste la mano? Sí, así es. Gracias por permitirme la oportunidad. En realidad, y yo veo una gran problemática en muchos aspectos, o muchos retos, mejor dicho, porque en toda la experiencia que tengo de dar clases a nivel licenciatura y ahora a nivel secundaria, eh, debo reconocer que debo tener más aptitudes que Superman, que debo ser un gran superhéroe, que debo tocar a cada alumno el corazón para poder ver sus limitantes, para poder ver muchas cosas humanas en ellos. Yo trabajo en el turno vespertino en secundaria, que parece una estadística de Whiskas, porque 7 de cada 10 alumnos vienen de familias disfuncionales, que más que una fórmula matemática o una regla de ortográfica, necesitan un gran abrazo, necesitan cariño, necesitan amor, y eso no se los damos. Necesitan una comunicación muy empática. Entonces, si yo me centro en cada persona, híjoles, es tan difícil porque se me va el tiempo y los objetivos no se cumplen. Y además, lo que yo siempre he criticado, este conocimiento enciclopédico que data de la prehistoria, donde premiamos la cantidad de conocimiento y no premiamos a la persona como tal, que pueda ser empática con los demás, que pueda plantar y querer un árbol o la naturaleza o algo más para volvernos más humanos, más naturales. Valoramos más la cantidad, la fórmula matemática, una palabra bien escrita, cuando nuestros alumnos, nuestros pequeños llevan el corazón roto o se sientan con hambre o no llevan dinero
o su ropa está muy viejita y sucia, ¿no? Para mí, yo me doy por satisfecho si en un grupo de 30 alumnos logro tocarles el corazón a 5 o a 6. De verdad, perdón, suena falso, pero a todos los demás les interesa otra cosa. No tengo la capacidad para tocarles la cabeza o el corazón porque tienen en mente otras cosas y tampoco tengo la capacidad para estar observando cuáles son sus objetivos, porque la clase dura 50 minutos, porque de ahí paso a otro grupo, porque empiezo con todas las ganas en la mañana y termino en la tarde como jamelgo, ¿no? Entonces, ahí se me va mucho tiempo en el cansancio, en la reflexión, en muchas cosas. Y yo prefiero, con toda honestidad lo digo, yo prefiero ser humano, aunque no aprendan tal cantidad de conocimientos, tal cantidad de cosas, pero prefiero que me tomen como una persona que se preocupa o se ocupa de ellos, porque finalmente el conocimiento a nivel secundaria, perdón que lo diga así, no me sirve ya de adulto, no me es práctico. Puedo sumar, multiplicar, restar, puedo escribir sin faltas de ortografía y todo, está bien, pero no vivo de la historia. Yo no vivo del arte, hay quienes sí viven del arte, hay quienes nunca viven de la pintura o de la danza o de platicar la historia. Entonces, también creo que nos hace falta ser más prácticos, que el conocimiento enciclopédico, híjoles, ¿cómo lo detesto? Sin embargo, debo vivir con él, adaptarme a él, pero siempre pongo a la persona en primer lugar. Muchas gracias. Gracias, Juan, por este testimonio. Yo creo que, te lo voy a decir, ¿no? Yo creo que tú, tal vez sin darte cuenta, de alguna manera estás siguiendo estás teniendo estas actitudes humanistas. Eres un humanista, Juan, ¿no? Tal vez lo que sucede contigo es que has volteado a verte y has tomado estas decisiones y estas elecciones de cómo ser, más que hacer. Es un poco hacia donde va encaminado esta propuesta de rogeriana, ¿no? Pues es Centrarse más en el ser. como me gustaría que me trataran a mí. Y después de pensar en eso, puedo pensar en qué puedo aprender. Sin embargo, hay miles y millones de factores, de variantes, ¿no? De variables que no podemos con ellos todos los días, ¿no? Eso es lo que yo creo, lo que yo pienso. Sí. Tengo como 16 años dando clase a nivel licenciatura. Con ellos hay otra perspectiva, hay otra actitud. Y con los de secundaria es totalmente diferente, ¿no? Sí, gracias, Juan. Fíjate, y tiene mucho que ver también con lo que nos compartía Mario al inicio. Es una realidad también, ¿no? Tenemos una realidad de programas, de planes, de todo esto. Y fíjense, lo que yo les quiero comentar, voy a dejar de compartir porque ya vamos a terminar. Lo que yo les quiero comentar es que en esta propuesta, compañeros, compañeras, sí podemos lograr muchas cosas a nivel educativo, ¿sí? Podemos lograr muchas cosas a nivel del aula en cuanto a este aprendizaje significativo, pero yo veo mucho esta propuesta también como una transformación del ser humano que soy y los seres humanos que son mis alumnos. Como les decía, es un proceso que no es inmediato, no me lo tomo con una pastillita, pero sí pueden también comenzarlo. Juan tiene ahí esta parte, como lo cuenta, parece innata o se lo ha dado a la experiencia. Y lo que propone el propio Instituto de Gestalt, lo que los invita también un poco es a voltear a ver cómo ustedes podrían llevar a cabo este proceso de transformación. Y como les decía, no nada más promueve que el alumno como alumno sea una persona, sino que se traslade esto a todos los ámbitos de su vida, pero ustedes también como profesores logren esta transformación y que no solamente se da en la relación con sus alumnos, sino también en la relación con el mundo, ¿no?
cómo me relaciono yo primero conmigo y cómo me relaciono yo con el mundo. En ese sentido, pues podemos aplicar la propuesta de enfoque centrado en la persona que es la base además de lo que se enseña en el Instituto de Gestalt. Y quisiera contárselos así, ¿no? Como esta experiencia, ya para ir cerrando también, de vida que yo he tenido. Yo no tengo tantos años como Juan, 17, yo tengo 10 años en el ámbito educativo dando clases. Yo me recuerdo dando clases antes de que el enfoque centrado en la persona se hiciera parte de mi vida y después. No digo que yo soy la maestra más motivadora y la maestra más amada, pero sí me doy cuenta que en mi relación con mis alumnos, el enfoque ha hecho mucho la diferencia, la mayoría de las veces. Creo que lo he contado en otras pláticas porque es el punto así medular para mí. Yo pasé de ser la profesora que le gritaba a sus alumnos, cállate, vas a reprobar, ya reprobaste. Pasé de ser la profesora que una vez fui despedida de una escuela porque le grité a un alumno que no valía nada y no lo quería volver a ver en mi salón, a una profesora que sí pongo límites, pero que también puedo considerar las historias de los que están frente a mí. Tal vez para algunos no soy tan flexible como debería serlo, pero dejé de ser la profesora que grita a ser la profesora que escucha. Y esto fue un proceso que me regaló el enfoque centrado en la persona. Es un regalo que me di, y además no solamente en la educación, sino también en mis relaciones con los otros, ¿no? Con vecinos, con mi familia. Entonces yo les abro esta invitación. Les abro la invitación a que ustedes como profesores también se den la oportunidad de ser los primeros que se transforman. Porque pues sí, puede estar mucho en los libros, pero este proceso de transformación lo vivo yo primero, lo experimento, lo respiro, a veces hasta lo sufro, y después soy capaz de llevarlo al aula o a mi espacio de trabajo. No sé cómo lo escuchan ustedes, compañeras. ¿Algún comentario en estos últimos minutos? María Eugenia. Pues yo creo que cuando hablamos de educación, pues hablamos justamente de esa transformación del ser humano, ¿no? Y para poder nosotros ayudar al otro, pues necesitamos ayudarnos nosotros. Entonces yo creo que esta parte, cuando nosotros escuchamos, cuando nos ponemos de parte de la otra persona, de saber qué es lo que está sintiendo y cómo podemos ayudar, somos unos facilitadores para su crecimiento. Al menos así lo considero como docente. Facilitas el crecimiento y esta parte que comentábamos, ¿no? De repente olvidamos que el deporte, el arte, el bailar, eso los hace, sobre todo a los adolescentes, los hace felices, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿qué necesitan ellos? Pues tendríamos una clase de matemáticas y tenemos una clase de química y tenemos una clase de historia, pero también tenemos esta parte que podemos ayudar en que ellos sean creativos, en que ellos sean, que jueguen, que participen, que hagan proyectos. Yo recuerdo, trabajé muchísimos años en Guadalajara, 17 años, en una institución que justamente se basa en la persona, ¿no? Es centrado en la persona y teníamos actividades toda la mañana de clases de actividades académicas y toda la tarde los alumnos podían entrar a deportes, a artes, o sea, tenían muchas actividades, o sea, era una escuela como de tiempo completo, ¿no? Y de verdad era increíble ver cómo hacían proyectos los chavos, cómo era que ellos tenían mucha iniciativa y esa era la parte interesante porque les dábamos esa oportunidad, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que de repente olvidamos, que de repente no dejamos ser
a ellos como personas, ¿no? Tener esa iniciativa, tener esa creatividad, hacer propuestas, ¿no? Porque ellos de verdad son buenísimos para proponer. Ujú. Nada más es como ayudarles y facilitarles el trabajo, ¿no? Sí, gracias, María Eugenia. Y fíjate, te veo súper sonriente cuando recuerdas esa parte de la iniciativa. Sí. Gracias. De nada. Bueno, pues yo los invito, suena comercial anuncio, pero es real, o sea, eso es de verdad, a veces se los quisiera transmitir así como solo con la voz, pero creo que es una experiencia que cambia la existencia, cambia la vida, cambia la forma fíjate, Amparo, ¿no? Lo que decías, ¿no? Si hay un cambio, pues, si hay una transformación interna con estas actitudes, con esta forma de ver al otro y de verme a mí. Si yo soy considerada con el otro, es porque ya aprendí a ser considerada conmigo, empática, respetuosa, genuina, ¿no? Entonces yo les quiero comentar nada más, si es de su interés, si son sus ganas, pueden acercarse a Lilian o a Nancy, con quien ustedes se inscribieron para esta charla, sobre los programas que se dan en el instituto. Hay una base que es el enfoque centrado en la persona, pueden cursarla como especialidad, como diplomado, y si se animan, pueden hacer la maestría en educación centrada en la persona. Los programas comienzan, bueno, comenzamos el semestre en la semana del 14 de febrero, 15, 14, no me acuerdo, pero en esa semana. Y pues digo, yo les quiero agradecer su presencia, su atención, su participación. Y si hay algún comentario o duda, pues que aquí estoy. Y si no, bueno, los invito a que indaguen un poquito más con Lilian y Nancy. Y si gustan, igual, Muchísimas gracias, muy amables. Gracias a todos. sí, Muchas igual si gracias. gustan, les puedo compartir por el chat, antes de que se salgan allá en WhatsApp, un libro sobre la Sí, perfecto. educación centrada Sí. en la persona, que igual les puede servir un poco para ampliar esto y tal vez se animan, ojalá, a ver la maestría, ¿no? Ok. Cómo las Perfecto. prepara. Muchas gracias. Gracias, Amalia. Gracias a ustedes. Buena tarde, bye. Buenas tardes.